Hola. Bien, pues feliz, mis hermanos, feliz de poder estar aquí delante de todos vosotros. La verdad que siempre es un privilegio estar en una plataforma y sobre todo, pues, qué mejor que una plataforma en la cual, pues, fue una iglesia donde inicié mi reencuentro con nuestro Padre Celestial. Digo reencuentro porque en mi niñez, pues, yo ya había crecido en una iglesia adventista. Y pues en mi juventud, pues como aquel hijo pródigo, ¿no? Miró al mundo, se fue, y después de unos cortos 20 años, pues sí cortos, volvió otra vez a los brazos del Señor, pero ya con mis hijitas pequeñas de 3 4 años, a los 38 años. Me fui a los 18 y volví a los 38 años a la iglesia. Y empecé aquí en la iglesia de las Rosas, en la Poveda, los años 2008, 9, 10 y creo que hasta 2011, ¿no? 4 años que estuve aquí con mi familia, donde pues compartí mesas de comedor con muchas familias de las aquí presentes y gratos momentos, nostálgico cada vez que vengo por aquí, en alguna ocasión que pues tengo el privilegio de poder estar aquí delante de ustedes, pues vienen los recuerdos, ¿no? De cuando mis hijas eran pequeñitas y correteaban por aquí afuera, con otros jóvenes que ya hoy en día, pues algunos pues están en otras iglesias, cada uno ha cogido su lugar en el mundo, como dice Ellen White, ¿no? Que cada joven coge su lugar en el mundo para testimoniar de lo que en su niñez, en su infancia aprendieron, ¿no? Lo que le dieron sus padres, ¿no? En este caso, pues en la iglesia. Y siguiendo este símil de reflejo de los hijos a los padres, pues esta iglesia tiene una hija, yo creo que fue la primera hija, alguien me rectifique, yo creo que fue la primera hija, en la iglesia de Pinto Moriá. Por ahí algunos decían que era un parto prematuro, pero en fin, las cosas se dieron como se dieron. Ya de esto ha pasado pues ya algunos años. Pinto va a tener prácticamente en diciembre de este año, hace 10 años, o sea, tiene su 10º aniversario como iglesia organizada. Se dice rápido, hermanos, pero son 10 años donde pues se ha trabajado muchísimo, muy duro. Los que sois de aquí, desde que comenzaron esto, pues sabéis lo que se trabaja, ¿no? Y pues Pinto es el reflejo de la iglesia de las Rosas, porque tiene el mismo formato. Los hermanos se quedan a comer, es igual, o sea, es el reflejo de lo que es la iglesia de las Rosas. Y así el Señor lo ha dado. Por ahí un pastor dijo que yo lo traslado aquí, porque aquí lo hacéis hace muchísimos años. Y dijo que Pinto era una iglesia valiente porque se queda a comer y da de comer, perdón, a la hora pues que se termina el culto. Dice, y esto, algunas iglesias lo hacen una vez al mes, otras veces cuando hay ocasiones especiales, pero dice, pero ustedes lo hacéis todos los sábados. Eso tiene un mérito increíble, dice. Son pocas las iglesias. Y yo por dentro decía, bueno, sí, pero ahí están las Rosas, que yo llevo muchos más años. Hasta que el Señor venga. Amén, hermanos. Bien, mis hermanos, pues agradecido como os digo y vamos a entrar un poquito ya a lo que es la temática de hoy. La actualidad de este mundo, mis hermanos, yo creo que se puede decir que ahora mismo, entiéndaseme lo que digo, la moda mal llamada es la muerte. Porque tenemos aquí a la vuelta de la esquina unas guerras que se están librando de una manera injustas por muchas situaciones y no vamos a entrar en campos políticos, no vamos a centrar a lo que es la temática de hoy. Y hay mucha mortandad, hermanos, mucha mortandad. Y esto de alguna manera pues tiene que hacernos reflexionar. Imaginémonos un poquito, trasladémonos a los años 1940, 45, los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Mientras aquí en Europa moría gente a todos los días de manera injusta, que eso la historia todos lo sabemos, pues el mundo seguía girando, como se dice, y en otros lugares del mundo pues la gente seguía haciendo su vida de una manera pues normal, ¿no? Como cada día. Hoy nosotros
Aquí nos levantamos, vamos a trabajar, llevamos a nuestros pequeños al colegio, seguimos teniendo nuestros problemas con los jóvenes y tal y cual, pero hay un punto geográfico en este planeta donde pues, la gente está muriendo, bombardeados y de muchas situaciones. Incluso hoy en día, mientras por un lado están muriendo, por otro lado están enviando pues, naves al espacio. Es algo incongruente, ¿verdad? Para nosotros no es nada nuevo esto, porque sabemos que está todo aquí, toda la información. Pero muy aparte de eso, mis hermanos, la muerte nos puede llegar a nosotros, aún no estando en esos lugares conflictivos. Nos puede llegar de una manera sorpresiva. Nos puede llegar de una manera, pues, porque ya nos hemos hecho mayores, porque ya hemos tenido una vida recorrida, porque pues ya a lo mejor estamos pues superando los 70, los 80, los 90 años en algunos casos, en los cuales pues ya aquejamos algún achaque, alguna enfermedad, ¿no? Y ya el médico nos puede decir, oye, pues mira, ya tus años son los que son y es lo que hay, ¿no? A lo mejor si algunos todavía tenemos algún progenitor vivo, que esté en esas edades, pues cuando le acompaña al hospital y cuando pues se entera un poquito de la situación de sus progenitores, pues va asumiendo que un ser querido pues dentro de poco pues ya no va a estar con nosotros, ¿no? Y es una muerte asumible. Pero y las muertes, hermanos, la muerte sorpresiva, la muerte que te sorprende en el momento que tú, está la frase que se suele decir, ¿no? Sabes a qué hora sales de casa, cuando sales de casa a tu jornada laboral, pero no sabes si vas a volver. Esa muerte es la más peligrosa, mis hermanos. Esa muerte sorpresiva, la que te sorprende, te puede sorprender en tu centro de labores, te puede sorprender viajando para el instituto, para alguna cosa alguna diligencia personal que vayas a hacer, te puede sorprender en tu hogar con un atragantamiento, tantas situaciones que se puede dar y que la muerte te puede sorprender en un momento dado. Y de eso nadie se está libre, nadie. Por eso aquí en nuestra lectura bíblica dice, el versículo 55 nos dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pero es un interrogante, hermanos. Porque hoy en día la muerte para el mundo, ¿qué es? Es algo definitivo, o sea, es lo último, no hay más. Se acuñan por ahí frases terrenales que dicen a vivir y a gozar, ¿por qué? Porque esta vida se va a acabar y no hay más. Son frases satánicas, mis hermanos. Yo no me imagino a ningún hermano de los aquí presentes diciendo esa frase. Vámonos que hoy tenemos una reunión por ahí social y tal y cual. No, pero ahí están bebiendo y fuman. No debo de ir. Pero no pasa nada, total, un poquito. A vivir y a gozar, porque esta vida se va a acabar. Y así, muchas frases acuñadas en esta vida terrenal en las cuales, pues, sutilmente socavan nuestra mente. ¿Para qué? Para que cuando lleguen momentos así en donde cuales tu fidelidad se ponga a prueba, seas más débil a la hora de decidir. Y la muerte, hermanos, la muerte que tú no esperas cuando pues es un homicidio. Cuando sin querer sales de casa, vamos a poner ejemplo un poquito ya muy repetitivo, de sales con tu vehículo y pues ves que el otro coche se comió el semáforo en rojo, paraste tú, el otro creía que llevabas razón, se enfrentan, el otro se calienta más de la cuenta y sin venir a cuento saca un arma, te pega un tiro o puede pegarte un golpe, te caes y ahí se acabó la vida. Hay muertes así también, mis hermanos. Muertes injustas, ¿verdad? Pero dejemos de hablar de muertes del mundo, muertes que cotidianamente suceden en este planeta, y vamos a centrarnos un poquito en las muertes de personajes bíblicos. Y yo creo que eso nos va a dar un poquito más de contexto de lo que les quiero hablar esta mañana.
Una de las muertes que primeramente registra, aparte pues de la muerte de Caín y Abel, pues ya sabemos lo que pasó allí, ¿no? Abel no se esperaba, ¿no? Una muerte así, que es lo que hemos venido hablando, pero sabemos que todo detrás hay un significado, hay promesa y hay muchas cosas que se puede reflexionar en cuanto a ello, pero vamos a centrarnos un poquito más adelante en la muerte de Abraham, que es una de las primeras muertes registradas en la Biblia, en donde nos dice en Génesis 25:8, los que tienen sus Biblias o los que tienen las Biblias en algún dispositivo electrónico, busquemos Génesis 25, capítulo 25, versículos 8, y dice: y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Si a alguien le dan ahora mismo un documento que le avale que va a morir como Abraham, ¿cuántos estarían dispuestos a firmarlo? A ver, levanten la mano. Uy, qué poquitos. Uy, qué poquitos. Me ha sorprendido vuestra... A ver, vamos a leer otra vez el texto, a lo mejor lo entendieron mal. A lo mejor pensaron de que Abraham murió ahogado, o quemado, o decapitado, o lapidado, y no murió como dice el texto. A ver, vamos a leer otra vez. Dice el versículo 8, a lo mejor le he leído muy pronto, vamos a ir. Está en Génesis capítulo 25, versículo 8. Y dice: y exhaló el espíritu y murió Abraham. Hasta ahí todos me seguís, ¿verdad? ¿Qué más sigue diciendo? En buena vejez. O sea que no murió joven ni adulto. Murió ya muy mayor, Y cuando dice buena vejez, ¿qué quiere decir? Que murió a lo mejor llevando ahí alguna enfermedad, un bastón ahí, que si los riñones, que si el pobre ya no estaba, que le hacían diálisis y que estaba... ¿Habla así? Dice que murió de buena vejez, o sea que seguramente cada día Abraham estaba pues bien, no achacaba ningún tipo de dolor físico. Y nos sigue diciendo: anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. ¿Amén? A ver, vamos a repartir, voy a pedir a los diáconos que repartan las hojitas. ¿Cuántos están dispuestos a firmar un contrato como este que le diga que vas a morir como Abraham, anciano, lleno de días, en buena vejez? A ver, levantemos la mano. Bueno, ya la cosa cambia. Egipto creo que no, Egipto no ha levantado la mano. Él creo que quiere más años, más. Él quiere la vida eterna. Él quiere la vida eterna, como todos queremos la vida eterna aquí. ¿A qué sí, Egipto? Amén. Bueno, mis hermanos, pues así como Abraham, hay muchos varones en la Biblia en los cuales murieron en esa situación. Vamos a ir mencionando, está Isaac, está Jacob, está José. En José podemos hacer una puntualización y vamos a abrir en el mismo Génesis y nos vamos a ir al capítulo 50. Casi al último de Génesis, el versículo 50, y vamos a centrar en el capítulo 50, versículos 24 y 25, que nos dice, yo no sé si pueden poner el texto bíblico adelante, no sé si hay la posibilidad de ponerle texto bíblico, si se puede poner bien, si no, no pasa nada. Aquí los hermanos tienen sus Biblias que también las pueden buscar. Dice, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir. Ya era consciente que le quedaba poco, o sea que ya estaba mayor. No murió cuando sus hermanos llegaron de Gosén a Egipto, o sea que pasaron muchísimos años. Sigue diciendo, mas Dios ciertamente os visitará. Aquí está lanzando ¿qué cosa? Una profecía. Y no era una profecía condicional. ¿La segunda venida de Cristo es una profecía condicional? No, mis hermanos, es una profecía que se va a cumplir sí o sí, contigo o sin ti se va a cumplir. Entonces aquí José estaba diciendo lo siguiente, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará. ¿Qué más sigue diciendo? Y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿A la tierra de qué, hermanos? A la tierra de la promesa. Nosotros, con esta profecía de la segunda venida de Cristo, ¿a dónde vamos a subir? A la tierra de la promesa también, mis hermanos.
O sea, hay similitud, ¿verdad? ¿Qué sigue diciendo José? Dice, e hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará. ¿Qué más dice? Y haréis llevar de aquí mis huesos. Y como él tenía esa seguridad y esa garantía, porque nosotros sabemos de que Dios nos va a visitar o no, mis hermanos. Claro que nos va a visitar en la segunda venida de Cristo, Pero ya en este caso no serán los huesos de José, sino que será su pueblo redimido en carne y en espíritu, será elevado, y los muertos en Cristo, dice, también todos serán arrebatados al final al sonido de la trompeta, y todos, dice, se reunirán como un solo pueblo. ¿En dónde? En las alturas, ¿no? Conjuntamente con nuestro Padre Celestial. Entonces, José, mis hermanos, muere con esperanza, y con una esperanza de ¿qué más, mis hermanos? Con una esperanza de liberación, porque él sabía lo que iba a pasar su pueblo, pero sabía que iba a venir un libertador y que los iba a liberar. ¿Eso también nos vale para nosotros hoy en día? Estamos aquí como el pueblo de Israel, estamos vagando en el desierto de este mundo tantos años y diciendo, Señor, ¿cuándo la tierra prometida? Claro que sí, mis hermanos, estamos en el mismo formato, en el mismo. Pero mientras va sucediendo, ¿qué pasó en el pueblo de Israel mientras esos 40 años estuvo vagando por sus pecados y por sus errores? ¿Qué pasó con toda esa generación que salió de Egipto? Todos pasaron al descanso. ¿Algunos de ellos estarán en el pueblo redimido? Seguro que sí, mis hermanos. No entraron a la Canaán terrenal, pero seguramente entrarán a la Canaán celestial. Entonces, mis hermanos, cogiendo ya esta figura y este formato de esperanza, sabemos que nosotros tenemos que estar en nuestro día a día a cuenta con nuestro Padre Celestial, porque la muerte nos puede sorprender en cualquier momento. Y si nos pilla en un momento inesperado, en una situación baja en comunicación con nuestro Dios, entonces el aguijón de la muerte habrá hecho y habrá cumplido su cometido. No podremos decir, como dice el apóstol Pablo, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Porque ese es el desafío del apóstol Pablo. Es interrogante, mis hermanos. No es exclamación, no es afirmación, es interrogante. ¿Dónde está? Porque si yo estoy con mi Señor, me trae sin cuidado el aguijón de tu muerte. Así que en ese sentido, mis hermanos, tenemos que reflexionar. ¿Qué pasó con Saúl, mis hermanos? El primer rey de Israel. ¿Fue un elegido de Dios? A ver, levanten la mano los que creen que fue un elegido de Dios. Pues sí, mi hermano, así es, fue un elegido de Dios. Y yo creo que todos, o casi todos sabemos cómo muere Saúl, ¿verdad? ¿Cómo muere Saúl? Anciano, como Abraham, lleno de días, en buena vejez. ¿A que no? Y fue un elegido de Dios, mis hermanos. Se quitó la vida, mis hermanos. Tuvo una muerte, e incluso vamos a decir, una muerte ególatra en el concepto del que él entendía, porque incluso le dice a su escudero que le quitase la vida. ¿Por qué? Porque no quería morir a manos de unos incircuncisos, que eran los filisteos. Pero ¿qué tanto importaba eso si él ya no estaba de la mano de Dios? Y él lo sabía. Porque antes ya había ido a consultar ¿a dónde? A una pitonisa. O sea, él ya sabía lo que había. O sea, no era nuevo. Nosotros sabemos que el Señor va a llegar en un momento en el cual todos menos esperamos. Las señales están allí, cada vez hay menos tiempo. Hay personajes ahí que están haciendo cumplir las profecías, y esto va, y el Espíritu de Profecía dice de que los tiempos finales todo pasará de una manera así de rápido, mis hermanos. Entonces tenemos que vigilar, tenemos que cuidar estas cosas. ¿Lo sabemos? Pues tenemos que estar alerta. Saúl lo sabía, pero aún así él no entró en arrepentimiento
incluso se quiso quitar la vida porque en su ego ciego, de ofuscación, de venganza, de dolor, de tantas cosas que estaría pasando por él, dijo, no, voy a morir, pero no voy a morir a la muerte a manos de esos filisteos. Y el escudero que le dijo que no, que él no podía hacer esas cosas. ¿Qué hizo Saúl? Cogió su espada y se lanzó encima de su espada, y se quitó la vida. ¿Tuvo arrepentimiento Saúl? No. ¿Tuvo remordimiento? Sí, pero se negó el acercarse a Dios porque ¿pudo él en esos últimos momentos volver a Dios? ¿Podía haber tenido ese chance, esa oportunidad de que Dios le perdonara? Claro que sí, mis hermanos. ¿Qué pasó con Sansón? ¿Sansón también fue elegido o no? Claro que fue elegido. Y él lo sabía y todo el pueblo lo sabía. Pero Sansón fue un personaje en el cual él estaba así, era inestable, a veces estaba con Dios, a veces no. Jugó, coqueteó con el pecado y se quemó, mis hermanos. ¿Cuántos de los aquí presentes no jugamos y coqueteamos con el pecado? Y cuando digo con el pecado, mis hermanos, no quiero ser más detallista, pero el mundo nos ofrece un montón de deleites, de muchas maneras ahí. Y el enemigo nos conoce desde que nacemos y sabe nuestras debilidades y sabe que no nos va a dar por nuestro lado en el cual nosotros seamos fuertes ante convicciones de fidelidad ante nuestro Dios, como mejor el fumar, el beber, el ingerir toxinas pues, que no son apropiadas para tu cuerpo, a lo mejor pues no, porque sabemos que eso es dañino. Pero no solamente es fidelidad a Dios en cuanto a eso, hay muchas más cosas. Está la pornografía, está el adulterio, la fornicación y todo lo que rodea todo ese mundo, y donde ahí entramos hombres y mujeres. Y si ahí nos doblegamos, ¿qué es lo que pasó con Sansón? Porque dice, estos ojitos lo vieron, eso quiero, eso veo y eso quiero. ¿Qué es lo que otra frase terrenal que se acuña mucho en esta actualidad? Es para todas las campañas de marketing, de publicidad, cuando ofrecen productos y cosas, trabajan con la frase, lo veo, lo quiero y lo tengo. ¿Es así o no es así? Es así para todo. La actualidad, la moda mediática y todo eso funciona así. Y eso pasó con Sansón. ¿Cómo terminó? Pues todos sabemos, ¿no? Lo que pasó con Sansón. Y en sus últimos instantes de vida, él se arrepiente, mis hermanos. ¿Pero tuvo un arrepentimiento como el de Saúl? No. Su arrepentimiento fue genuino, mis hermanos. Tanto así que su fe, cuando él le dice, Señor, por favor, devuélveme las fuerzas, he entendido que lo he hecho mal, y muere con un propósito, porque él dice, o al final de sus últimos minutos, él dice, muera yo y los filisteos. Y en su fe es cuando el Señor le concede esa petición. Qué muertes tan distintas, ¿verdad? La de Saúl, muerto en su propio ego, él muriendo con su propia lanza. Sansón, en sus últimos momentos, también habiéndolo hecho mal muchas veces, inestable, pero regresa a Dios en sus últimos minutos, en sus últimos instantes, tiene un arrepentimiento genuino y Dios le concede el perdón. ¿Entendemos de que Sansón estará en esa ciudad santa? Claro que sí, mis hermanos, claro que sí. Sigamos avanzando. ¿Qué otros ejemplos de muertes? De muertes, digamos, muertes con juicio. Muerte con juicio tenemos, aparte de Saúl, tenemos, pues, sin ir pasando al Nuevo Testamento, tenemos a Judas. Judas también fue otro caso similar al de Saúl. Él tuvo también remordimiento, él va y devuelve las monedas. Devuelve las monedas, pero hay una diferencia entre Judas, porque siempre se compara, ¿no?, a Judas y Pedro. Pedro, el denominado traidor, ¿no? Imaginaros, hermanos, el dolor que tuvo que haber tenido, ese dolor que no tuvo Judas, lo tuvo Pedro, el dolor que tuvo que haber tenido Pedro
cuando él entendió de lo que el Señor le había dicho, se cumplió en cuanto a la negación. Dice el texto bíblico que él lloró amargamente. Duele, hermanos. Duele traicionar a nuestro Padre Celestial, duele negarle a nuestro Padre Celestial en nuestros actos diarios, mis hermanos. Cuando nosotros de alguna manera cometemos actos o vemos cosas o ingerimos cosas o pensamos cosas en las cuales nosotros estamos traicionando y negando a nuestro Dios, ¿nos duele o no nos duele? Eso es reflexión, mis hermanos. Porque si no nos duele, mis hermanos, ojito, ojito si no nos duele. Porque Saúl empezó así. Saúl empezó poquito a poquito a alejarse de Dios. No fue de golpe, fue poquito a poquito. Y cuando ya, digamos que fue lo último, cuando ya él se encuentra con Samuel, y Samuel le dice, pero Saúl, ¿por qué no has cumplido el mandato divino? Que fue una de las últimas oportunidades que Dios le da a Saúl para poder, digamos, atraerlo otra vez al camino. Y Saúl se queda con el rey, desobedece, hace el sacrificio. Todos sabemos de la historia de la que estoy hablando, ¿verdad? ¿O no la sabéis, lo que pasó? Que hace el sacrificio Saúl cuando le dijeron que tenía que esperar al profeta Samuel, que todos tenían que morir también con el rey, pero no, Saúl desobedece, se queda con el rey, Samuel se tarda un poco y Saúl dice, no, vamos a hacer el sacrificio de agradecimiento al Señor. ¿El rey estaba capacitado para hacer los sacrificios? No, mis hermanos. Para eso estaba el sacerdote y para eso estaba Samuel. Y cuando Samuel llega y se encuentra, dice, ¿pero qué has hecho, Saúl? Has desobedecido a Dios. Y Saúl se justifica con muchas cosas. Y como Saúl se da cuenta de que Samuel no entra en el juego no le cree lo que él le dice, Samuel intenta, irse. ¿Y qué es lo que hace Saúl? Y aquí es donde yo creo que ahí, cuando ya Saúl rompe todos los límites y ya se cierra la puerta definitivamente. Lo coge a Samuel por la ropa y dice el texto bíblico que le rasga las vestiduras incluso. O sea, imaginaros, porque Saúl era grande, ¿no? Imaginaros con la brutalidad que lo tuvo que haber cogido el profeta Samuel y le rasga las vestiduras. O sea, mis hermanos, Saúl llegó a un punto en el cual ya no tenía retorno. Pero aún así, si él se hubiese arrepentido, hubiese obtenido perdón. Nosotros, en la actualidad, mis hermanos, si nosotros cometemos actos de una manera cotidiana, una tras otra, y no tenemos el dolor que tuvo Pedro cuando comprendió que la negación era algo que él ya no lo podía evitar porque ya se había cumplido cuando cantó el gallo, hagamos autocrítica, mis hermanos. Hagamos autocrítica, porque algo está fallando en nuestras vidas, en comunión con Dios, en nuestras vidas diarias, en nuestros hogares. ¿Somos testimonios vivos para la gente que nos rodea o no? Así que, mis hermanos, hagamos autocrítica. Oye, que me causa dolor, pues es una buena señal. Y te arrepientes, y doblas tus rodillas en tu intimidad, y le dices, Señor, por favor, dame fuerzas, ¿para qué? Para alejarme de todas estas maldades o todos estos deleites que en el mundo me atrapa y no me deja acercarme a ti. Y en ese sentido poder estar un poquito más compenetrados con nuestro Padre Celestial. Y así, mis hermanos, hay muchos personajes de juicio. Tenemos a Can, tenemos a Jezabel, tenemos a Ananías y Zafira, tenemos al propio Coré, que fue muerte y juicio. Nuestro Señor Jesucristo o nuestro Dios, que hizo, directamente aplicó la muerte y juicio. Avanzando un poquito más, mis hermanos, yendo un poquito ya a lo que es el Nuevo Testamento, vamos a centrarnos un poco en una muerte muy dramática. La muerte de Juan el Bautista. ¿Se merecía esa muerte Juan el Bautista? ¿A qué no? Una muerte indigna. Yo creo que si a Juan el Bautista le hubiésemos dicho, ¿quieres morir como Abraham? Le damos la hoja, él de una, rápido, dice, dame boli, ¿dónde firmo? Aquí todavía no lo hemos pensado, hemos tenido que leer bien el texto.
¿eh? Pero Juan el Bautista murió de la manera que murió. Pero él fue una persona siempre fiel. Siempre fiel. Fue el que proclamó, o sea, que la llegada del Mesías. Pero era un ser humano como todos nosotros. Yo hago la pregunta y no es una retórica, hermanos, no es para que me contesten, es para que piensen cada uno. ¿Alguna vez, por sus cabecitas, en sus mentes, en algún momento dado de su vida, han pensado de que, o sea, han tenido dudas del que el ser adventista, el esperar el segundo advenimiento, será cierto o no será cierto? Pues todo esto un cuento. ¿Habéis tenido dudas de eso? Yo he tenido dudas, mis hermanos, y no una vez, sino varias veces. Incluso, hermanos, cuando yo me aparté de la iglesia que les he contado al principio, me alejé tanto de la iglesia que cuando ya pasaron muchos años y yo estaba aquí, tenía contactos con mis hermanos en Perú, ellos me llamaron, bueno, recuerdo una vez que mi hermano me llamó por teléfono y entre hablando cosas familiares, me dice, no, me menciona un poquito algo de la iglesia y yo recuerdo vagamente, pero para él sí lo tiene muy claro porque él se sorprendió de lo que yo le dije. Y yo le dije, mira, si vamos a hablar de Dios, llámame, no me llames. Hablemos de la familia, de mamá, de mis hermanos, de los sobrinos, tal igual, pero de Dios no. Y yo había crecido en la iglesia adventista, mis hermanos. Yo había asistido a los saloncitos de infantil. Sabía muchas cosas, pero me alejé tanto de Dios y estaba tan en el mundo que creí que Dios, hermanos, era un cuento para los débiles, para los desesperados. Y así el enemigo, mis hermanos, te trae al mundo. Y ahí te tiene. Luego, cuando tú, de alguna manera, en mi caso, pues he retomado a la iglesia otra vez a los caminos del Señor, que me costó otra vez, gracias a mi esposa, con el esfuerzo, y mis hijas que eran pequeñitas, retomamos otra vez los caminos, y cada vez que me acercaba al Señor en estudio de su palabra, me sentía muy, muy, muy miserable, mis hermanos, por haber estado en ese punto donde me encontré tiempos atrás. Y hermanos, si ustedes se han sentido así o en algún momento se han tenido dudas, no se sientan mal, mis hermanos. Al contrario, tienen que despejar las dudas porque cuando Juan el Bautista tuvo dudas, ¿qué hizo? ¿Se cruzó de brazos? Actuó. ¿Qué hizo Juan? Envió a sus seguidores, por favor, ir allá, y actuó. Y él muere de la manera, pues para nosotros es una manera brutal, de guillotina, pero él muere en fidelidad, muere en verdad. Él muere, ¿por qué? Por denunciar el pecado, mis hermanos, por eso él muere. ¿Cuántos de nosotros aquí valientes ahora sí repartimos hojas? Es decir, aunque muera decapitado, muero por denunciar el pecado. ¿Cuántos firmamos? Ay, no he visto ni una mano, No he visto ni una mano, no he visto ni... Bueno, por ahí alguna que se ha animado ya en extremis, Cosas serias, mis hermanos, es de verdad, cosas serias. Deberíamos ser como Juan, fiel, firme, valiente, con sus dudas, sí, pero todo entre las dudas, y buscó solución para que él se quede tranquilo. Viendo estas situaciones, mis hermanos, comprendemos de que Juan muere en esperanza, porque su mente estaba puesta en ¿dónde, mis hermanos? Su mente estaba puesta en el reino, no en el reino terrenal, que todavía los discípulos más adelante todavía no comprenden, ¿no? Cuando el Señor dice, no, mi reino no es de este mundo. Pero ya Juan sí, él ya lo proyectaba, él ya lo tenía en mente. Y ya llegando casi al final, mis hermanos, nos vamos a ir al Calvario, nos remontamos al Calvario, sabemos que hay 3 cruces, en el centro está nuestro Señor Jesús, y a los laterales estaban 2 ladrones, ¿verdad? 2 ladrones que merecían estar allí, pero uno de ellos coge el camino ¿de quién? Coge el camino de Saúl. ¿Se sabría la historia de Saúl o no? Lo desconozco, pero coge el camino de Saúl.
¿no? Incluso hasta blasfema, ¿no? Estando en la cruz, contra nuestro Señor Jesús. Dice, no, si tú eres el Dios, pues sálvanos y sálvate también. ¿Qué esperas, no? Pero todos sabemos que detrás estaba ¿quién? Las fuerzas del mal estaban detrás de esas palabras. Pero también está el otro ladrón. Algunos discuten, no, es de la derecha, no de la izquierda. La Biblia no pone si estaba a la derecha o a la izquierda. Solamente la Biblia dice que habían tres. Bueno, estaban los dos ladrones y Jesús en el centro. Pero el otro le dice, le recrimina al otro, ¿no? O sea, la historia la conocemos. Hace poco hemos pasado la Semana Santa y si algunos han refrescado un poquito la memoria, sabemos que dicen, no, pero oye, ¿por qué dices tú esas cosas? Tú y yo merecemos estar aquí, pero él no. Eso quiere decir, mis hermanos, que los ladrones habían oído hablar de Jesús. Sabían quién era Jesús, pero tampoco se le habían acercado a él. Pero imaginaros, mis hermanos, la misericordia tan infinita y tan indescriptible de nuestro Padre Celestial, que les da la oportunidad a estos dos varones, que aunque en sus últimos momentos de vida de nuestro Señor Jesús, estos varones tengan la oportunidad de ¿qué? De poder tomar su decisión en libre albedrío, si aceptan o no aceptan la creencia de nuestro Señor Jesús. Uno, como hemos dicho, pues murió o eligió el camino de Saúl, y el otro, digamos que eligió lo de Sansón. No fue un elegido, pero Dios le concede, ¿no?, el privilegio de decir, dice, ¿no?, te digo hoy, da mucha discrepancia también con este texto, te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Así que lo de Sansón otra vez de alguna manera se repite aquí, porque en este caso, este ladrón, la Biblia no registra si tuvo alguna obra buena. Solamente podemos pensar en que si era ladrón y estaba en la cruz, porque seguramente muchas fechorías y muchas maldades habría hecho. Por eso que primero él, ¿qué hace? Reconoce. ¿Qué reconoce? Dice, sí, yo merezco estar aquí, pero, se refiriendo a Jesús, pero tú no mereces estar aquí. ¿Qué reconoce? Reconoce que es el Cristo, mis hermanos. ¿Cuántos de las historias bíblicas que tenemos, el centurión que dice, ¿no?, el Señor Jesús dice, no he hallado más fe en todo Jerusalén que este hombre, que era un soldado romano, un centurión, que comprendía y sabía y entendía de que él era el heredero del reino de los cielos. Y este ladrón igual de la misma manera comprende, dice, ¿no?, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Comprendía de que nuestro Señor Jesús era el Hijo del Rey y que no merecía estar allí. O sea, hermanos, ¿cuántos personajes aquí mostrando en extremis? Uno, el elegido, Sansón, con una vida inestable espiritualmente, pero al final vuelve a los brazos del Señor con fe genuina y arrepentimiento. Y este hombre que a lo mejor sí escuchó hablar de Jesús, pero nunca se acercó a él. Nunca. Pero ahí en sus últimos minutos de vida tiene la oportunidad y se arrepiente, con fe genuina, con arrepentimiento genuino, reconociendo que Dios es el Todopoderoso y sabiendo de que Él tiene un reino. Y él comprendía, el ladrón, de que ese reino no era aquí en la tierra, porque si era el reino aquí en la tierra, Jesús no estaba en la cruz. Comprendía que era otro reino. Por eso dice, acuérdate de mí cuando des tu reino. Y nosotros, mis hermanos, vamos a hacer lo que dice nuestro texto bíblico, que dice que los postreros serán los primeros. Vamos a esperar que venga prójimo nuestro de fuera y que ellos puedan entrar al reino celestial, y nosotros que estamos aquí duditativos, a veces sí, inestables o no inestables, ahora estoy bien que el Señor, ahora me enfado con el Señor, como el pueblo de Israel, como vagando en el desierto de este mundo, para quedarnos fuera, hermanos. Hago otra pregunta y espero que ahora, esta vez sí, estemos todos atentos. ¿Cuántos de los aquí presentes quieren estar en el reino de los cielos? Ahora sí, hermano. Pues en el reino de los cielos solamente van a estar los valientes, mis hermanos. No habrá cobardes. Valientes como Juan el Bautista,
que por denunciar el pecado, aunque le cueste la vida, murió en fidelidad. Como el propio Esteban, que Esteban muere en angustia o muere en paz, mis hermanos. ¿Quién hoy en día se puede atrever a morir en paz, mis hermanos? Difícil. Pero hay muchas personas que consiguen morir en paz. Sobre todo los mayores que ya han tenido una vida. Yo recuerdo a mi madre que murió hace unos 3, 4 años, con 87 años. Ella era diabética, pero no muere por diabetes, ella muere por un cáncer al pulmón que no se le detectó a tiempo y le empezó a hacerse ya mastitis y afectó a otro tipo de órganos, y cuando ya pues se le detectó que fue en los tiempos de COVID, que ahí no tal, o sea, no muere ni por COVID, y ya mi madre ya era mayor. Pero en esos tiempos que era pues complicado estar yendo al hospital para controles y todo lo demás, porque se da prioridad a otras cosas, pues cuando ya empezó un poquito a perder un poquito la voz, ya hablaba como más bajito. Entonces vamos a llevar al médico. Entonces hay protocolos y tal, tardó un poco, en fin, ya cuando le hicieron el chequeo médico, pues sí nos dijeron que pues ella tenía un cáncer al pulmón, que ya le había avanzado bastante y que había hecho ya mastitis, y pues que le quedaba poco tiempo de vida. Nos dijo la doctora, 3 meses. Y fue así, hermano, o sea, fue 3 meses, literal. Mi madre lo asumió. Y ya cuando estaba en su último mes, porque claro, nos dijeron 3 meses, pero tú nunca sabes si es 3 meses, si es 6 o es un año, que a algunos se les alarga, a otros se les acorta, ¿no? Pero los 3 meses eran pues una media orientativa. Y cuando ya estábamos por el segundo mes así, recuerdo que mi madre ya hacía chacadita, o sea, no estaba mal mi madre, no es que estaba sufriendo ni nada, ¿no? Él tenía ahí sus dolencias por dentro, pero ella pues daba sus pasitos. Nos dio, hermanos, ese tiempo el privilegio, yo siempre lo digo, de que los hijos podríamos volcarnos por completo a ella. Nuestra prioridad era nuestra madre. O sea, hacerle su comidita, su papillita, acompañarla al baño, salir al parque. O sea, eso es un privilegio, hermanos, que yo deseo que el Señor les pueda conceder a todos ustedes. El poder despedirse de sus progenitores. Es algo que cuando uno lo recuerda, uno se emociona. Y es una alegría que te llena, ¿no? El poder haber estado con tus padres hasta sus últimos días. Pero en uno de esos momentos que ella estaba paseando conmigo, me dice, hijo, ¿por qué el Señor ya no me lleva allá? ¿Habré sido una mujer mala? Yo ya me quiero ir. ¿Escucháis, hermanos, el diálogo? Que una persona te diga, Señor, recógeme, llévame, o sea, como que desafiando, ¿no? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón, mis hermanos? Gracias por completar la frase. De eso se trata, mis hermanos, de que salgamos cada día, cada mañana a nuestros centros de labores, a nuestras actividades diarias y en nuestras oraciones, cuando digamos, amén, Señor, guárdame, y salgamos y cerremos la puerta y digamos, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Cuando retornemos de nuestra jornada. Porque el Señor ha estado con nosotros. Y si la muerte nos sorprendiera en medio de una jornada diaria cotidiana, estemos, mis hermanos, preparados. Y quiero ya en estos últimos 10 minutos o algo menos, compartir un testimonio. Yo no soy el personaje, pero digamos, es una cosa que me ha traído mucha reflexión y en la cual pues he tomado mucha nota de esto y quiero compartirlo con ustedes. Bueno, en mi juventud, cuando yo decidí ya salir de la iglesia y estar un poquito más en el mundo y tal, pues era con 18 años, ahí en mi tierra, en Perú, pues el servicio militar era obligatorio, no como aquí que es profesional y el que quiere va. En esos años, ahora ya no es obligatorio, pero en esos años sí era obligatorio. Y yo pues me presenté voluntario al servicio militar, y eran en mis tiempos 2 años de servicio militar obligatorio. Y en esos 2 años de servicio militar obligatorio, pues los primeros 3 meses que se da adoctrinamiento, pues a mí me llevaron a una isla, que es la isla San Lorenzo, que está en la costa del Perú, en los límites de Lima, en el puerto del Callao. Está a una distancia de unos 50 kilómetros más o menos la isla, que se llama la isla de San Lorenzo. Antiguamente era una cárcel para reclusos, una parte de la isla. Pero luego pues fue un centro naval
donde ahí se hacía pues, la instrucción militar para aquellos que recién iniciaban, ¿no? Como reclutas. Y los 3 meses de inicio de reclutamiento pues nos llevaron allí, éramos algo de 500 y poco más. Y pues son 3 meses muy durísimos, los que alguna vez han conocido la vida militar o pues han hecho instrucción por alguna formación policial o lo que sea, pues tendrán, ¿no? A lo mejor por películas, algunos es una idea de cómo puede ser eso. En fin, hermanos, resumiendo la historia, yo ahí conocí a otro chico de mi edad, que él se fijó en mí y yo no me di cuenta. Porque aunque yo ya no había dejado de ir a la iglesia, pues guardaba ciertas costumbres o ciertos valores, y uno de ellas era pues no comer el cerdo. Y ahí cuando nos servían, nos daban unas salchichas o unos hot dogs, como se dice allá, y las salchichas pues eran de cerdo. Y yo pues las dejaba, no las comía. Pasábamos hambre, hermanos. Pasábamos hambre, porque ahí el que menos siempre estaba arañando una frutita más, un poquito más, pero era muy peleadito. Tanto así que incluso, mis hermanos, las naranjas nos las comíamos con cáscara y todo. Y decíamos, qué rica la cáscara. Dice, cuando salga, o sea, afuera, me voy a comprar naranja de esta, que son las mejores, pero por su cáscara, nada más. O sea, imaginaos a qué nivel habíamos llegado. Pues en esa situación, este compañero un día se sentó al lado mío y me dice, dame tus salchichas. Y yo le quedé mirando, bueno, pues toma, porque yo igual las iba a dejar. Y al otro día, o sea, repitió y dije, pues no, ya aquí como que, bueno, yo te doy mis salchichas, pero tú me das tu gelatina. Y así empezamos el intercambio, ¿no? Hicimos un compadreo, una amistad, ¿no? Ahí de jóvenes. Y una amistad que se fue forjando, pues, a lo largo de toda la vida militar. Y pues fue, la verdad, fue, porque ya no está con nosotros, fue un gran amigo. Compartimos 2 años de servicio militar, la flor de la juventud. Pasamos muchas vivencias, yo ya no estaba en la iglesia, pero hablábamos de Dios y él me escuchaba y yo le contaba. Y él me decía, tú sabes mucho y eso no es normal. O sea, él me identificaba. Hasta que yo pues le comenté un poquito, ¿no? Mis antecedentes, que había crecido en la iglesia y tal y cual. Y una vez me puse en una situación en que estábamos en una reunión con varios compañeros y salió el tema de Dios, del fin del mundo y cosas así. Y él me puso en una tesitura en la cual yo no pude escapar. Y me dice, pero Tena lo sabe. Tena, venga, cuéntales que tú lo sabes. Y me dejó ahí en una situación en la cuales pues yo me vi enfrentado y les empecé a contar. Hermanos, yo les digo que en un momento dado, no sé cuánto tiempo estaría hablando yo, hablándoles del milenio, hablándoles de la segunda venida de Cristo, y de todo lo que nosotros sabemos de la segunda venida de nuestro Señor. Hubo un momento en que yo iba mirando los rostros, los ojos de todos los compañeros que estaban allí, y todos tenían los ojos así abiertos como platos, escuchando lo que yo les decía, ¿no? Pero esto yo no le daba su valor en su momento, ese valor le di yo luego, después. Con él fui a la iglesia, en algunas ocasiones fui a la iglesia más cercana a nuestro cuartel, y pues conoció el de Dios. Luego terminó la vida militar, él hizo su vida, nos separamos. El Facebook y el internet, lo de hoy en día, nos hizo reencontrarnos. Nos encontramos después de muchos años. Pero el lazo de la amistad no se perdió. Él ya estaba ya rompiendo, estaba casi en el divorcio con su esposa, la que en su día yo la conocí cuando era joven, ¿no? Ya tenía 3 hijos y estaba rompiendo su matrimonio porque ya no había nada que hacer, ya había tocado fondo y él se separaba, ¿no? Y me dice, ¿y tú cómo estás con Mari? Pues yo, ahí seguimos, yo luchando en la vereda. Ay, qué bueno, qué bien, qué tal. Bueno, o sea, nos conocimos de jóvenes. En fin, mis hermanos, hace 3 años viajé yo al Perú y me volví a encontrar con él y charlamos y conversamos. Él ha hecho otra familia, y cuando me invitó a comer a su casa me dice, Alex, ¿a que tú no sabes? Digo, ¿qué? Mis suegros son evangélicos. Ah, sí, sí. Y yo discuto con ellos porque ellos se van a la iglesia el domingo y yo les digo que están equivocados.
que el domingo no es, que es el sábado, que ahí está la Biblia. Y les hablo de esto, de esto, de esto, de esto. Y yo, hermano, me quedé sorprendido. Y yo le digo, pero, ¿tú te acuerdas de eso? Pues claro que sí, yo me acuerdo. Pero han pasado muchísimos años, mis hermanos. De nuestra juventud hasta ahora, los 50, casi 3 décadas. Y luego él me empezó a hacer preguntas allí y yo le empecé, o sea, ya por preguntas más profundas de la tercera venida de nuestro Señor Jesús, porque hay una tercera venida, ¿verdad? O a lo mejor alguno no lo sabe, pero hay una tercera venida, que es ya cuando esta tierra va a ser santificada y poblada y recreada otra vez. Pues todo eso lo empecé a decir y él estaba ahí escuchándome como cuando éramos jóvenes. Así que le dejé ese mensaje y le dije, oye, mira, tú sabes mucho. Me dice, sí, yo defendiendo como si fuera un adventista más, pero yo no, defendiendo el sábado y tal. Así que le digo, pues, pero tú sabes mucho y tienes que dar tu paso, tienes que dar tu decisión. Sí, me dice, sí, sí, sí. Pero yo soy buena persona, sí, yo sé que eres buena persona. Algo así. Así que mis hermanos, volví aquí a España, él siguió haciendo su vida, tenía ahí 2 niños pequeños con su otra esposa, que una nueva familia que había hecho. Y me enteré hace, en enero, sí, hace 3 meses más o menos, me enteré por su hija, una hija ya, su primera hija con su esposa, con su amor de juventud, que está aquí, me enteré por ella pues que él había muerto. Y eso, mis hermanos, fue un palo durísimo para mí. Y yo le dije a su hija, pero ¿cómo que ha muerto? Pues si él está en plena flor de la juventud, flor de la juventud. ¿Eh? Y dice, no, es que lo han asesinado. ¿Y cómo fue? No, él pues, salía a trabajar, tenía un coche que salía por aplicación, o sea, como Uber, salía a trabajar en la ciudad y pues en una de esas salidas pues le han tomado una carrera donde pues lo han amenazado con un revólver y pues no por no entrar en muchos detalles pues lo llevaron por ahí debajo de un puente, en lugares pues muy peligrosos y le metieron 3 tiros, y lo dejaron ahí tirado, ¿no? Lo encontraron al día siguiente sobre las 6 de la mañana, pero ya estaba cadáver. Mis hermanos, la reflexión es la siguiente. Perdonadme. Mi dolor, aunque ahora lo llevo mejor. El aguijón de la muerte me arrebató esa amistad. Solamente Dios sabe si mi compañero, mi amigo de juventud, aquel que me escuchaba muy atentamente y que me puso en situaciones para hablar del Señor ante otras personas, hubiese tenido tiempo como el ladrón de la cruz, como Sansón, porque él, conociendo todas estas cosas, yo estoy seguro de que si no murió en el acto y si tuvo unos minutos de agonía, él se haya dirigido a Dios en arrepentimiento genuino, con fe, pidiéndole al Señor que le acoja en su reino, mis hermanos. Deseo que sea así y poder encontrarme con Él en la gracia del Señor, si es que Él quiere también que yo esté en ese pueblo de redimido y todos ustedes, con cada uno con sus historias personales, poder encontrarnos con seres, con mi madre, en mi caso de familia, con este amigo y con tantas personas. Mis hermanos, arreglemos nuestras cuentas con Dios. No nos tomemos a la ligera el aguijón de la muerte, porque nos puede sorprender en cualquier momento, mis hermanos. En el momento menos inesperado nos sorprende. Y tenemos que estar bien con Dios para decir, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón?
Así que, mis hermanos, termino volviendo otra vez a la lectura inicial. En 1 Corintios, capítulo 15. Y en los versículos 57 y 58, que son los finales del capítulo, que dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Es así o no, mis hermanos? Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. No dice a ratitos, firmes y constantes. Dice, creciendo en la obra del Señor. ¿Alguna vez? Siempre, dice la lectura, siempre, constantemente, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gracias, mis hermanos, por la atención. Es un privilegio para mí estar aquí, como lo he dicho al principio. Que disfrutemos de lo que queda el resto de este sábado y que el Señor bendiga su palabra. Amén.